Hoy de Asturias me despido con el corazón deshecho. La Virgen de Covadonga al altar lleva. Los asturianos hemos sido desde siempre un pueblo de emigrantes. Todos los que nos fuimos nos hemos llevado en el corazón un trozo de nuestra tierra. En ocasiones esos trozos vuelven, pero la mayoría quedan vagando solitarios para siempre. En 1997, sin embargo, ocurrió un pequeño milagro. Muchos de esos trozos se unieron para formar una Asturias en pequeño. Esa pequeña Asturias aterrizó en Tres Cantos. Y con ella iban las tradiciones, la cultura, la música y los viejos mitos que nos acompañan desde la profundidad de los tiempos. Un cuélebre y un trasgu. En estos 20 años, la Asociación Aires de Asturias ha ido formando fuertes raíces, no solo entre sus miembros, sino con todo el municipio de Tres Cantos. Nacimos con vocación de ser importantes y después de 20 años creo que puedo decir que lo somos. Aires de Asturias encuentra su verdadera razón de ser a través de la organización de actividades que, girando alrededor de nuestra cultura y tradiciones, se abren a la participación y disfrute de toda la población. Me ha brindado la oportunidad de aprender el folclore de allí, de aprender a tocar la gaita, de aprender a bailar y compartir esto con mucha gente y, sobre todo y muy importante, hacer llegar esto a la gente de Tres Cantos. Creo que la gente se interesa por lo que hacemos, les gusta cuando escucha el folclore de Asturias y participar en nuestras actividades. Estoy muy orgullosa de poder daros la bienvenida y agradecer que estéis aquí con nosotros para festejar este evento. Cada una de esas actividades celebra o rememora alguna tradición asturiana y, por supuesto, cada cual puede tener su favorita. Por ejemplo... Bueno, a mí lo que más me presta, si tuviera que elegir alguna, el amaguesto, porque me parece un tema interesante en la calle, con la gente, y bueno, la verdad es que yo siempre lo pasé, en el mejor sitio donde lo pasé de todos fue en el amaguesto. El amaguestu es una fiesta de otoño, cuando caen las castañas y se pisan las manzanas para hacer sidra nueva. Las castañas se asan al fuego y se bebe la sidra dulce. Una tradición cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y que anuncia la proximidad del invierno. Cuando llega el aire de las castañas y les tira, recogémosles, asámosles y comémosles, con un poco de sidra dulce, que aquí, bueno, sidra dulce tampoco tenemos, pero apañámonos con la sidra embotellada.
Probablemente una de las actividades más populares y con más participación es el concurso de fabada, que muchos incondicionales esperan con ansia en el comienzo del año. Bueno, a mí particularmente gusta el concurso de fabada. Yo, aunque pienso que está amañado, porque siempre ganen los mismos, y yo mira que faigo les faves bien y no hay manera, yo creo que debe haber una mano negra por ahí, pero quitando eso, el concurso de fabada es de lo mejor, porque la actividad que más gente se junta. Lo de la fabada, eso yo no le doy ninguna importancia. Ninguna. La gano porque la gano. Buenos ingredientes y yo, la verdad, eso, nada. No tengo ningún mérito. Y luego, además, ponemos a lo nuestro, que ye comer, ¿sabes? Eso ye así, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Montamos un cirio de ni pa' qué, para terminar todos comiendo la fabada juntos, compartiéndola con la gente que viene a acompañarnos, invitamos a gente que venga, y entonces eso, claro, no ye lo mejor, no hay nada mejor que eso ye fenomenal, por eso ye la actividad que más me gusta, el concurso de fabada. Pero tengo que ganarlo un día, eso a ver si hay manera. Pero sin duda, nuestras actividades estrellas son la Escuela de Música y el grupo de gaitas Esta Feria. A mí me encanta del centro asturiano la gaita. De ellas yo quiero destacar el nacimiento de la Escuela de Música y con ello dedicarle un recuerdo a Clemente, al que todos tenemos presente todavía, porque fue quien tuvo el impulso y la decisión necesaria para convertir lo que había sido un deseo en una realidad. Para mí, el Centro Asturiano y el grupo Esta Feria me ha servido para sentirme cada vez más cerca de Asturias, a pesar de estar geográficamente lejos. Los comienzos pudieron tener alguna que otra dificultad. Y bueno, un día paseando por aquí por el Parque de Tres Cantos oí sonar la gaita de pena, Pero sabiendo lo que hay que hacer, todo se supera. Pues hacerlo guapo es tocar las notas bien tocadas y hacerlo que suene muy bien. Como toca el previano, vamos. Eso es hacerlo guapo. Y para hacerlo guapo, ¿sabes lo que hay que hacer? Tocar mucho. Y luego ya cuando me acerqué un poquitín más había un grupo de gente que estaban tocando Santa Ana, una versión de Santa Ana que llegué por ahí por Cuideiro y tal. Y hombre, más cerca sonaba, parecía que sonaba un poco mejor. Que ahora no es que tengamos una banda de música asturiana, es que tenemos una banda de música buena, que ya es lo máximo, de la que estamos especialmente orgullosos y que nos representa donde quiera que tenemos oportunidad y que nos llena, a mí particularmente, de orgullo. Ayudamos a que la gente conozca Asturias y a que las personas de Tres Cantos sepan que existe esa pequeña región tan grande en nuestros corazones. Pero lo que más me impacta, lo que más me recuerda es cuando puedo estar en Asturias, al borde del acantilado, con las olas sobrepasando los acantilados y tocando la gaita, tocando las canciones. Y eso se me pone la carne de gallina cada vez que lo hago. Solo por eso ha merecido la pena el haber conocido el Centro Asturiano, haber participado y haber estado aquí tantos años.
La asociación organiza o participa en otras numerosas actividades como son las jornadas gastronómicas, las fiestas patronales con la gira y reparto del bollo preñao, la xuntanza con otros centros asturianos, el antroxu o carnaval asturiano, el concurso de fotografía, la Feria Internacional de Turismo, el taller de pandereta, el coro, etc. Pero, en definitiva, lo que sostiene todo esto y constituye su verdadera esencia es la valoración de la amistad. Bueno, recuerdo que hace 10 años hicimos exactamente lo mismo que ahora. Grabamos un vídeo en el que intentábamos cada uno expresar qué significaba el centro asturiano. Creo que en aquel momento la opinión unánime, el sentimiento más generalizado es que había sido un grupo de amigos que con la principal intención de reunirse, pasárselo bien, había conseguido sacar adelante una asociación y con ella una serie de actividades que acaban teniendo una cierta huella en el pueblo. Para mí el Centro Asturiano de Tres Cantos ha supuesto una cosa muy importante y es hacer un montón de amigos con amores afines a los que yo tengo por la tierra asturiana. Y bueno, juntándonos un poquitín toda la gente del centro y pasando buenos ratos, que llegue de lo que se trata, comiendo bien y charlando y revisando un poco las cosas nuestras y bueno, también extendiéndoles a todos los demás que quieran compartir con nosotros, que eso yo creo que es importante también, no estar mirándose siempre el ombligo, que a veces tenemos un lleno pelusa. Pues hicimos amistad, unos cuantos amigos que los considero muy amigos y eso pues también se lo debo al Centro Asturiano de Tres Cantos. Seguimos siendo todos amigos, claro. Y que es un sitio abierto a todos, donde uno se puede convertir en asturiano sin importar dónde haya nacido. Desde aquí, Elena y yo queremos animar a todos los tricantinos a que se apunten, porque no es necesario ser de Asturias, nosotros no lo somos, pero nos sentimos asturianos, nos sentimos fenomenal y participando de todas estas cosas. Me siento muy feliz y muy a gusto. Además, el grupo de gente es maravilloso, lo paso fenomenal. Resulta que he descubierto que me gusta tocar la pandereta y estoy deseando participar en algún folclore de esos, en alguna fiesta, pues bueno, pues cuando esté preparada, pero mientras tanto me lo paso muy bien. Así no, mi vida. Yo soy un extremeño un poco enraizado ya con la cultura asturiana. Bueno, tuve la gran suerte de conocer a una asturiana con la cual formo pareja con ella y bueno, me encanta como la tierra. ¿Y qué os puedo decir más? Mejor que aquí donde vamos a estar. Quiero felicitar a todos los que habéis estado y estarán en el centro por este 20 aniversario. Creo que lo estáis haciendo fenomenal y mucho ánimo y adelante y muchas felicidades a todos. Entonces estoy tremendamente orgullosa y tremendamente contenta de haber llegado a estos 20 años y quiero felicitar al centro y quiero decir que, bueno, que tenemos que seguir así y que vamos a por otros 20. Desde Soto de Agues, municipio de Sobrescobio, queremos felicitar a los socios y amigos del Centro Asturiano de Tres Cantos por el 20 aniversario. Durante estos largos años hemos ido consolidando nuestra presencia en Tres Cantos a través de las distintas actividades que hemos realizado, como son el concurso de fabada, la fiesta del bollo, el amaguestu. Deseo que el centro siga otros 20 años como mínimo más, gracias a toda la gente joven que sigue integrándose dentro de nuestros grupos, tanto de gaitas, de tambor y de panderetas. Muchas gracias y puse Asturias.
estamos metiendo a Asturias por todos lados. Y nada, felicitarlos por el 20 aniversario y que, oye, y hay que seguir, que aquí estamos para colaborar con ellos todo lo que haga falta. Queridos amigos y socios y asturianos de Tres Cantos, felicitaros por vuestro 20 aniversario, ya son años, que tengáis unas estupendas fiestas y que desde luego lo paséis muy bien.